Mi hijo gritó horrorizado mientras mi nuera Carolina permanecía inmóvil, con el brazo aún extendido después de lanzarme la copa de vino a la cara. Vieja inútil, cuando te pido más vino, obedeces, chilló, tambaleándose ebria en mi comedor. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Como jueza jubilada, conocía la ley muy bien y sabía exactamente cómo usarla para mostrarle quién mandaba realmente en esta casa. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La cena había comenzado tranquilamente. Era simplemente otra cena de viernes que yo solía preparar desde que mi hijo Andrés y Carolina se mudaron a mi casa hace 6 meses. La historia era siempre la misma. Estaban ahorrando para comprar su propio piso. Solo necesitaban algo de tiempo. 6 meses después, todavía seguían aquí. Había preparado un cordero asado que llevó horas en el horno. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla. Las copas de cristal que heredé de mi abuela brillaban bajo la luz de la lámpara de araña. Para mí, estas pequeñas formalidades importaban. Después de 30 años como jueza de lo penal, la rutina y el orden eran lo que me mantenía anclada. Carolina llegó ya alterada. Entró por la puerta principal a las 7:30 de la tarde, arrojó su bolso sobre el sofá y fue directamente al mueble bar en la esquina del salón. Se sirvió una cantidad generosa de vino tinto mientras se quejaba del trabajo. Ese imbécil de mi jefe cree que puede seguir presionándome, dijo. Me hizo rehacer todo el informe porque, según él, faltaban detalles críticos. Vació la copa en 3 grandes tragos y se sirvió otra antes siquiera de sentarse a la mesa. Andrés me lanzó una mirada de disculpa mientras ayudaba a llevar los platos a la mesa. Mi hijo siempre había sido así, intentando complacer a todos, evitando las confrontaciones a cualquier precio. Durante la cena, intenté mantener una conversación civilizada, preguntando sobre el trabajo de Andrés en la clínica veterinaria, comentando sobre el nuevo libro que estaba leyendo, cualquier cosa para diluir la tensión creciente que Carolina traía consigo. Pero cada vez que hablábamos, Carolina interrumpía con algún comentario cínico o ponía los ojos en blanco como una adolescente malhumorada y no como una mujer de 32 años. Y con cada interrupción, bebía más vino. Para la tercera botella, decidí que ya era suficiente. Cuando Carolina extendió la copa vacía en mi dirección, como si yo fuera una camarera esperando para servirla, simplemente dije: creo que ya has tenido suficiente por hoy, Carolina. Se quedó paralizada, la copa aún levantada en el aire, sus ojos fijos en mí como si no pudiera creer lo que había escuchado. ¿Qué? He dicho que ya has tenido suficiente. Esta es mi casa, y no voy a permitir que te emborraches de esta manera en mi mesa. Fue como encender una mecha. Su rostro se puso rojo, no solo por el vino, sino por una furia repentina que parecía haber estado ahí, burbujeando bajo la superficie durante meses. ¿Tu casa? Se rió. Un sonido amargo que cortó el aire. Solo porque tengamos que vivir en este museo viejo contigo, no significa que puedas tratarnos como niños. Andrés tocó su brazo. Carolina, por favor. Carolina apartó su mano. No, Andrés. Estoy cansada de esto. Tu madre nos mira como si fuéramos intrusos, como si no fuéramos dignos de caminar sobre su precioso suelo de parqué. Se volvió hacia mí. ¿Sabes cuál es tu problema? No puedes aceptar que ya no eres la poderosa jueza Isabel Moreno. Ahora solo eres una vieja jubilada y sola que necesita controlar todo y a todos a su alrededor para sentirse importante. Me mantuve calmada. Los años en la sala del tribunal me enseñaron a no mostrar reacción cuando me provocaban. Si así es como te sientes, quizás sea hora de que encuentres otro lugar donde vivir. Mamá, exclamó Andrés, horrorizado. Carolina sonrió.
el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Las criadas no deberían hablar así a sus superiores. Extendió la copa de nuevo. Ahora, más vino. No, eso fue todo lo que necesité decir. En un movimiento demasiado rápido para que yo reaccionara, Carolina lanzó la copa directamente a mi cara. El cristal golpeó mi sien derecha y se hizo añicos. Sentí el dolor agudo del impacto, luego el calor tibio de la sangre corriendo por el lado de mi rostro. Mi hijo gritó. Carolina se quedó allí respirando con dificultad, casi sorprendida por su propia acción, pero sin mostrar remordimiento alguno. Llevé mi mano a la sien y miré mis dedos, ahora manchados de rojo. El silencio en la habitación era ensordecedor. 30 años enviando criminales a prisión, y ahora estaba sangrando en mi propia mesa del comedor. Andrés, dije con una calma que no sentía, lleva a tu mujer a su habitación ahora. Andrés se apresuró a llevarse a Carolina, quien todavía parecía aturdida por lo que había hecho. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, la puerta de la habitación cerrándose de golpe. Fui al baño y examiné el corte en el espejo. No era profundo, pero sangraría mucho, como suelen hacer las heridas en la cabeza. Mientras limpiaba la herida con agua fría, mis pensamientos se organizaron como un fiscal preparando un caso. Lo documenté todo con mi teléfono móvil, fotografié el corte, la mancha de sangre en mi blusa blanca, los fragmentos de cristal en el suelo del comedor. Recogí cada fragmento y lo puse en una bolsa de plástico. Pruebas. 30 años en el sistema judicial me enseñaron que las pruebas lo son todo. Esa noche no pude dormir. Sentada en mi despacho con una bolsa de hielo contra mi sien, comencé a esbozar mi plan. No era venganza. La venganza es emocional, impulsiva. Lo que yo necesitaba era justicia. Necesitaba proteger a mi hijo y mi casa. A las 6 minutos pasadas de la medianoche, con la herida ya formando un moretón azul violáceo, cogí el teléfono. Policía Nacional. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero denunciar un caso de agresión. El agente llegó a las 7:30 de la mañana, cuando el sol matutino comenzaba a entrar por las rendijas de las cortinas. Carolina y Andrés todavía dormían, agotados después de la explosión de la noche anterior. Abrí la puerta y el policía, un hombre de mediana edad con canas en las sienes, se presentó. Buenos días, señora. Soy el agente Miguel Fernández. Recibí una llamada sobre una agresión. Lo invité a pasar y lo llevé al comedor donde las piezas de cristal todavía estaban preservadas en una esquina, marcadas con pequeñas etiquetas numeradas que preparé durante mis horas de insomnio. Fue aquí donde ocurrió, expliqué, manteniendo mi voz baja para no despertar a los dos de arriba. Mi nuera me lanzó esta copa a la cara cuando me negué a servirle más vino. Ya había bebido demasiado. Le mostré las fotos en mi móvil, el corte en mi sien. La sangre en la blusa. El agente lo anotó todo con una expresión profesional, sin juicios. ¿La agresora todavía se encuentra en la residencia? Sí, durmiendo arriba con mi hijo. ¿Desea presentar una denuncia formal? Dudé solo por un segundo, pensando en Andrés, pero luego recordé la mirada de Carolina cuando lanzó la copa, esa certeza de que podía agredirme en mi propia casa y salirse con la suya. Sí, agente. Quiero presentar una denuncia formal. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras él completaba el atestado policial. Nombre completo de la agresora, nuestra relación, descripción detallada de lo ocurrido. Proporcioné la información en el mismo tono que usaba para dictar sentencias. Clara, precisa, sin emoción visible. Estábamos terminando cuando escuché pasos en las escaleras. Andrés apareció en el umbral de la cocina, los ojos hinchados de sueño, y la confusión se transformó en horror al ver al agente de policía. Mamá, ¿qué está pasando? Antes de que pudiera responder,
Carolina apareció detrás de él, también confundida, pero su rostro cambió rápidamente a ira cuando vio mi sien herida y al policía sentado en la mesa. ¿Qué demonios es esto?, exigió. El agente se puso de pie. Señora Carolina Delgado Sanz, estoy aquí para investigar una denuncia de agresión que ocurrió en esta residencia anoche. Andrés me miró incrédulo. ¿Llamaste a la policía contra Carolina? Ella me agredió, Andrés. Me lanzó una copa a la cara y me cortó. Mantuve mi voz firme, sin remordimientos. Fue un accidente. Estaba borracha, protestó Andrés, desesperado. Estar en estado de embriaguez no es una defensa válida para una agresión física, señor, comentó el agente, su tono profesional pero firme. Carolina dio un paso adelante, los puños cerrados. No puedes estar hablando en serio. Esto es ridículo. Fue una discusión familiar. Una discusión familiar que resultó en lesiones físicas, repliqué con calma. Y en mi propia casa. El agente se dirigió a Carolina. Señora, necesito pedirle que me acompañe a la comisaría para hacer una declaración. ¿Qué?, gritó. ¿Vas a arrestarme por una copa rota? En este momento solo solicito que proporcione una declaración. Dependiendo de los hechos confirmados, podría ser acusada de un delito de lesiones. Andrés estaba llorando ahora, alternando miradas de súplica entre el agente y yo. Por favor, mamá, no hagas esto. Podemos resolver esto en familia. Miré a mi hijo, sintiendo una punzada de dolor que no tenía nada que ver con el corte en mi sien. Andrés, ya intentamos resolver esto en familia durante 6 meses. Anoche, Carolina cruzó una línea. El agente pidió a Carolina que se vistiera apropiadamente para acompañarlo. Ella subió las escaleras pisando fuerte, Andrés justo detrás de ella, implorándole que se calmara. Me quedé sola con el agente durante unos minutos. Me miró con una expresión que reconocí, el tipo de mirada que los policías veteranos dan cuando intentan entender la dinámica familiar detrás de un incidente. Señora, ¿está segura de que quiere seguir adelante con esto? Los asuntos familiares a veces pueden. Agente, interrumpí educadamente. Trabajé 30 años como jueza de lo penal. Sé exactamente lo que estoy haciendo y cuáles serán las consecuencias legales. Pareció sorprendido. Luego asintió con un nuevo respeto en su mirada. Carolina bajó las escaleras, ahora vestida con vaqueros y una camiseta, su cabello recogido en una coleta apresurada. Andrés la seguía, todavía llorando en silencio. Esto no va a terminar aquí, dijo Carolina al pasar junto a mí. Vas a arrepentirte de hacer esto. El agente le advirtió que no hiciera amenazas, lo que solo aumentó su furia. Mientras la conducía afuera, Andrés se volvió hacia mí, sus ojos rojos de llorar. ¿Cómo pudiste hacer esto? Es mi mujer, y yo soy tu madre, respondí simplemente. Y esta es mi casa. La puerta principal se cerró, y el silencio reinó en la casa nuevamente. Andrés me miró durante unos segundos como si no me reconociera antes de correr escaleras arriba. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse de golpe. Me senté en el sillón del salón, de repente exhausta. El moretón palpitaba, pero el dolor físico era casi un alivio comparado con el dolor de ver la cara de Andrés. Aún así, no me arrepentía. Los años en la sala del tribunal me enseñaron que la justicia no siempre parece justa en el momento en que se aplica. 2 horas después, Andrés bajó con una mochila. Su rostro estaba decidido, pero sus ojos todavía estaban hinchados. Voy a recoger a Carolina en la comisaría y nos quedaremos en casa de Patri hasta que decidamos qué hacer. Patri era una amiga de ellos que vivía en un piso diminuto en el centro. No era una solución permanente, y ambos lo sabíamos. Andrés, comencé, intentando mantener mi voz suave. No tienes que irte. Esta también es tu casa. Se rió.
un sonido sin humor. Esta casa dejó de ser mía en el momento en que decidiste llamar a la policía contra mi mujer. Ella me agredió, Andrés, en mi propia mesa del comedor. Estaba borracha y perdió los estribos. La gente comete errores y la gente necesita responder por sus errores, repliqué, mi voz ahora más firme, especialmente cuando esos errores implican violencia física. Andrés negó con la cabeza. Siempre ha sido así, la jueza inflexible, la ley por encima de todo, incluso de tu propio hijo. Eso dolió más que el corte en mi sien, pero no lo dejé ver. Es porque te quiero que estoy haciendo esto, Andrés. Carolina es abusiva y tú estás atrapado en esa relación. No te atrevas a analizar mi matrimonio. Siempre has odiado a Carolina. Siempre has creído que yo merecía algo mejor. Y lo mereces, dije con calma. Mereces a alguien que te respete y que respete a tu familia. Andrés cogió las llaves del coche de la mesita de café. Voy a buscar a mi mujer. Luego volveremos a recoger el resto de las cosas. Cuando la puerta se cerró detrás de él, solté un largo suspiro cansado. La casa estaba en silencio de nuevo, pero no era el silencio pacífico que tanto valoraba. Era un silencio pesado, cargado de consecuencias. Pasé el resto del día en un estado de entumecimiento, alternando entre la duda y la certeza. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había perdido a mi hijo para siempre? Las preguntas giraban en mi mente mientras intentaba leer, intentaba comer, intentaba distraerme. Por la noche sonó el teléfono. Era Andrés. Estamos en casa de Patri. Carolina fue puesta en libertad con una citación para comparecer en una vista la semana que viene. Su voz era fría, distante. Pasaremos mañana a recoger nuestras cosas. Andrés, no tienes que. Ya he tomado mi decisión, mamá. Elijo estar al lado de mi mujer. Después de que colgara, me senté en mi escritorio del despacho y abrí una nueva carpeta en el ordenador. La nombré Caso Carolina. Dentro, creé documentos para registrar cada etapa del proceso, cada decisión tomada, cada pieza de evidencia recogida. Durante 3 décadas, construí casos contra criminales de todo tipo. Ahora estaba construyendo un caso para salvar a mi hijo de un matrimonio tóxico, aunque por el momento me odiara por ello. A la mañana siguiente, mientras esperaba que Andrés y Carolina llegaran a recoger sus cosas, llamé a un viejo amigo. Rafael y yo trabajamos juntos durante años. Él como inspector y yo como jueza. Se jubiló antes que yo. Ahora dirigía una pequeña agencia de investigación privada. Isabel, ¿cuánto tiempo ha pasado? Su voz profunda me trajo consuelo instantáneo. ¿A qué debo el placer? Necesito tu ayuda, Rafa. Es un asunto delicado. Expliqué la situación, la agresión, la denuncia, la ruptura con Andrés. Necesito saber más sobre Carolina. Tengo un mal presentimiento sobre sus finanzas, sobre cómo están viviendo realmente. Rafa no hizo preguntas innecesarias. Envíame sus datos. Lo investigaré discretamente. 1 hora después, aparqué mi coche a 2 manzanas de la casa y esperé. No quería estar presente cuando vinieran a recoger sus pertenencias. La confrontación directa solo empeoraría las cosas ahora. Desde mi punto de observación, vi llegar el coche de Andrés. Él y Carolina entraron a la casa usando la llave que Andrés todavía poseía. Observé la casa durante casi 2 horas, ocasionalmente viéndolos en la ventana, cargando cajas, moviéndose rápidamente. Cuando finalmente se fueron, el coche estaba visiblemente cargado. Andrés miró la casa una última vez antes de subirse al vehículo. Incluso a la distancia, pude ver que estaba llorando. Carolina, por otro lado, parecía irritada, gesticulando mientras decía algo que no pude oír. Esperé 20 minutos más antes de regresar a casa. Su ausencia era casi física. Espacios vacíos donde habían estado los objetos, silencios donde habían estado las conversaciones.
La habitación de invitados que habían ocupado estaba parcialmente vacía. Dejaron los muebles atrás, obviamente, pero todos los objetos personales habían desaparecido. En el armario noté que faltaba una de mis joyas, un broche de oro que perteneció a mi madre. Andrés sabía cuánto lo valoraba. ¿Fue un descuido o un pequeño acto de venganza? Preferí creerlo primero. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio opresivo. Andrés no me llamó, no respondió mis mensajes. Intenté respetar su espacio, pero cada día sin noticias era una pequeña tortura. El miércoles recibí el primer informe de Rafa. Sentada en mi despacho, abrí el archivo adjunto del correo electrónico con aprensión. Los descubrimientos eran peores de lo que imaginaba. Carolina había sido despedida de su trabajo hacía 3 meses. No simplemente tenía problemas con el jefe, como afirmaba en las cenas. Estaba desempleada, ocultándolo de todos, incluso de Andrés. Pero esto era solo la punta del iceberg. Carolina tenía 5 tarjetas de crédito, todas al límite, totalizando una deuda de casi 72.000 euros. Peor aún, 2 de esas tarjetas estaban a nombre de Andrés, probablemente abiertas con un poder notarial o usando sus datos sin su conocimiento. El informe también mostraba algo que genuinamente me alarmó. 3 retiros significativos del plan de pensiones de Andrés en los últimos 2 meses, ascendiendo a 36.000 euros. Para hacer esos retiros, Carolina habría necesitado tener acceso a las contraseñas de Andrés o haber falsificado su firma. Había más. Pequeñas denuncias en tiendas por cheques sin fondos, un aviso de desahucio de un apartamento anterior que nunca mencionaron. Y lo más preocupante es conversaciones capturadas en redes sociales, donde Carolina hablaba con amigas sobre heredar una casa pronto cuando la vieja estire la pata. La vieja, yo, sentí una oleada de náusea. No era solo un caso de temperamento explosivo o una nuera irrespetuosa, era un esquema sistemático. Carolina estaba ahogando financieramente a mi hijo mientras planeaba un futuro construido sobre mi muerte. Imprimí todo el informe y lo puse en una carpeta segura. Necesitaba más. Necesitaba entender el alcance completo de la situación antes de confrontar a Andrés con estos descubrimientos. Llamé a Rafa de nuevo. Necesito que sigas investigando, especialmente los retiros del plan de pensiones. Si consigues evidencia concreta de que Carolina actuó sin autorización de Andrés, podríamos estar hablando de delitos financieros. Estoy en ello, respondió Rafa. Y, Isabel, ten cuidado. Si esta mujer está financieramente desesperada y cree que puede heredar algo de ti, bueno, no necesitó terminar la frase. 30 años en el sistema penal me enseñaron que el dinero es uno de los motivadores más poderosos para actos desesperados. Esa noche cambié las cerraduras de la casa, una precaución necesaria. La semana siguiente trajo la vista preliminar sobre la agresión. Asistí al juzgado donde trabajé durante décadas, esta vez como víctima. Era extraño sentarme del otro lado, ver a antiguos colegas saludarme con expresiones de preocupación, escuchar susurros en los pasillos. Carolina llegó con su abogado, un joven con un traje mal ajustado que parecía recién salido de la Facultad de Derecho. Andrés no estaba con ella, lo que me sorprendió. Esperaba que mi hijo estuviera allí para apoyar a su mujer. La jueza era Pilar Martín, una mujer competente que conocí superficialmente durante mis últimos años antes de la jubilación. Me reconoció inmediatamente, asintiendo discretamente en mi dirección. El procedimiento fue breve y directo. El fiscal presentó las acusaciones de delito leve de lesiones. El abogado de Carolina argumentó que fue un incidente aislado causado por estrés y consumo de alcohol, sin intención de causar daño. Señoría, dijo, mi clienta no tiene antecedentes penales y está profundamente arrepentida de lo ocurrido. Solicitamos que se considere una medida alternativa a la prisión, como trabajos para la comunidad,
Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie con la postura que mantuve durante décadas en esas mismas salas. Señoría, no busco venganza ni castigo severo. Busco justicia y principalmente protección. La agresión ocurrió en mi propia casa, en mi propia mesa, por parte de alguien a quien acogí por bondad. Solicito respetuosamente que, además de cualquier medida punitiva que el tribunal considere apropiada, se dicte una orden de alejamiento que impida a la acusada aproximarse a mi residencia. Vi la cara de Carolina palidecer. Una orden de alejamiento significaría que no podría volver a mi casa, la casa donde ella y Andrés estaban viviendo, la casa que aparentemente esperaba heredar. La jueza consideró durante unos momentos antes de anunciar su decisión. En vista de la naturaleza del incidente y la relación entre las partes, determino que la acusada deberá completar 6 meses de trabajos para la comunidad y participación obligatoria en un programa de control de la ira. Adicionalmente, dicto una orden de alejamiento temporal que prohíbe a la acusada aproximarse a menos de 100 metros de la residencia y persona de la víctima por un período de 90 días, tras lo cual la situación será reevaluada. El abogado de Carolina intentó protestar, argumentando que la orden de alejamiento era excesiva dado el contexto familiar, pero la jueza fue firme. La violencia doméstica no es menos grave por ocurrir entre miembros de la familia, letrado. Al contrario, al salir de la sala, noté a Andrés sentado en un banco del fondo. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él desviara la mirada, levantándose rápidamente para encontrarse con Carolina en el pasillo. Quise acercarme a él, explicarle por qué estaba haciendo todo esto, contarle que había descubierto cosas preocupantes, pero el momento no era el adecuado. Andrés no estaba listo para escuchar. Regresé a casa y añadí la transcripción de la vista y una copia de la orden de alejamiento a mi carpeta Caso Carolina. La carpeta se estaba engrosando, tanto literal como metafóricamente. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Andrés. Mamá. Su voz sonaba exhausta, casi irreconocible. Necesitamos hablar. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral, lejos tanto de mi casa como del piso de la amiga donde se estaban quedando. Llegué 15 minutos antes, eligiendo una mesa en la esquina donde pudiéramos tener algo de privacidad. Andrés entró puntualmente. Estaba más delgado, con ojeras profundas que no podía ocultar completamente. Llevaba un jersey de cuello alto a pesar del calor del día, algo que inmediatamente activó mis alarmas internas. ¿Estás bien?, pregunté tan pronto como se sentó. Estoy lidiando con la situación, respondió, evitando mi mirada mientras cogía la carta. Pedimos café, negro para mí, con leche para él, como siempre. Cuando la camarera se fue, nos quedamos en un silencio incómodo, ninguno de los dos sabiendo exactamente cómo empezar. La orden de alejamiento complicó las cosas. Finalmente dijo: «Llevamos casi 2 semanas en casa de Patri. El sofá me está matando la espalda y su paciencia se está agotando. ¿Podéis alquilar un sitio?», sugerí, manteniendo mi voz neutral. Andrés soltó una risa amarga. «¿Con qué dinero?». «Mi sueldo apenas cubre nuestros gastos básicos y Carolina». Vaciló, mirando sus propias manos. Carolina todavía no ha encontrado un nuevo trabajo, así que todavía creía esa mentira. Tomé un sorbo de café, sopesando cómo proceder. Confrontarlo directamente con todo lo que descubrí podría hacer que se cerrara completamente. «Andrés, si estáis teniendo dificultades financieras, puedo ayudarte, solo a ti». Me miró finalmente, directo a los ojos. «¿Qué significa eso de solo a ti?». «Significa que me preocupo por ti y quiero asegurarme de que estés bien, pero tengo condiciones para esa ayuda». «¿Qué condiciones?». Su voz se tensó. «Quiero que revises tus cuentas bancarias, todas, tus ahorros, tu plan de pensiones,
tus extractos de tarjetas de crédito. Andrés frunció el ceño. ¿Por qué? Porque tengo razones para creer que no eres consciente de tu verdadera situación financiera. ¿De qué estás hablando? Andrés dejó la taza sobre la mesa con excesiva fuerza, derramando algo de café. Si esto es algún intento de ponerme en contra de Carolina, no es un intento, interrumpí suavemente. Es una petición basada en hechos que descubrí. Andrés, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tu plan de pensiones? Su expresión cambió sutilmente. Un destello de duda cruzó su rostro. No lo sé. Hace unos meses, quizás. Lo tengo todo configurado para depósitos automáticos. ¿Y los retiros? ¿Autorizaste algún retiro recientemente? Se quedó completamente quieto. ¿Qué retiros? Abrí mi bolso y saqué una hoja de papel, un extracto de su plan de pensiones que Rafa había obtenido. Lo puse sobre la mesa, girado hacia él. El documento mostraba claramente 3 grandes retiros en los últimos 2 meses. Andrés cogió el papel con manos temblorosas, su rostro perdiendo color mientras leía. Esto no es posible. Yo nunca autoricé esto. Hay más, dije suavemente, sacando otros documentos de mi bolso. Extractos de tarjetas de crédito a su nombre con compras que claramente no había hecho, incluyendo joyas caras y transferencias a cuentas que no reconocíamos. Andrés hojeó los papeles, su respiración acelerándose más y más. ¿Cómo conseguiste todo esto? Contraté a un investigador privado. Después de que Carolina me agrediera, me di cuenta de que algo estaba muy mal. ¿Investigaste a mi mujer? Su voz subió una octava, indignado. Investigué para protegerte, repliqué con firmeza. Y parece que tenía razón al preocuparme. Andrés, Carolina fue despedida hace 3 meses. Tiene 5 tarjetas de crédito al límite, 2 de ellas a tu nombre. Retiró 36.000 euros de tu plan de pensiones sin tu autorización. Esto es un delito. Andrés cerró los ojos, tomando varias respiraciones profundas. Cuando los abrió, había una mezcla de emociones en su mirada. Ira, confusión, miedo y finalmente un destello de reconocimiento. Las facturas. Ella siempre decía que estaba pagando las facturas, pero siempre faltaba dinero. Pensé que era porque mi sueldo es bajo, que no estábamos gestionando bien. ¿Está robándote, yo? Andrés negó con la cabeza lentamente. No. Tiene que haber una explicación. Debe haber planeado devolver el dinero cuando consiguiera un nuevo trabajo. Andrés, dije con toda la suavidad que pude reunir. Hay algo más que necesitas ver. Le entregué el último documento, capturas de pantalla de las conversaciones de Carolina con amigas donde hablaba de heredar una casa pronto cuando la vieja estire la pata y de aguantar a la vieja unos meses más hasta que resolvamos nuestra situación financiera. Andrés leyó los mensajes 1 vez, 2 veces, 3 veces, como si no pudiera comprender las palabras frente a él. Luego vi algo en su rostro quebrarse. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra y otra. Ella siempre decía que tú no nos aceptabas porque eras demasiado tradicional, que por eso nos tratabas con tanta frialdad. Andrés, nunca me importó a quién eligieras amar, me importa cómo esa persona te trata. Se secó las lágrimas con una servilleta. Cuando nos mudamos a tu casa, dijo que sería temporal, solo hasta que ahorráramos dinero para nuestro propio sitio. Pero siempre surgía algo, una factura inesperada, una emergencia. Decía que estábamos ahorrando, pero nunca vi crecer el dinero. Sostuve su mano a través de la mesa. ¿Y el jersey?
Hace demasiado calor para llevar cuello alto. Andrés palideció e instintivamente se subió el cuello más alto. No es nada. ¿Es ella? ¿También ha sido violenta contigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Lentamente, se bajó el cuello, revelando marcas de dedos en su cuello, moretones amarillentos que parecían estar desvaneciéndose. Fue después de la vista, susurró. Estaba furiosa por la orden de alejamiento. Dijo que debería haber testificado a su favor, que elegía a ti sobre ella. Andrés bajó la mirada. Tengo tanto miedo, mamá. La ira que sentí en ese momento era diferente de la indignación fría que experimenté cuando Carolina me lanzó la copa. Era una furia protectora y primitiva, pero no podía dejar que me controlara. Andrés necesitaba claridad, no más caos emocional. Quiero que vengas a casa conmigo hoy, dije con firmeza. Ahora mismo. Carolina no puede acercarse a la casa por la orden de alejamiento. Estarás seguro allí. En cuanto a tus cosas, enviaremos a alguien a recogerlas más tarde. Lo importante es sacarte de esa situación inmediatamente. Va a volverse loca cuando se entere de que me fui. Por eso exactamente necesitas irte, Andrés. Este es un patrón clásico de abuso. Andrés permaneció en silencio durante un largo momento, mirando los documentos esparcidos frente a nosotros. Prueba irrefutable de la traición financiera y emocional de Carolina. Finalmente, asintió ligeramente. Vale, vamos a casa. En el camino de vuelta, Andrés permaneció en silencio, mirando por la ventana. Solo cuando aparqué en el garaje habló de nuevo. ¿Cómo dejé que esto pasara? ¿Cómo no me di cuenta? El abuso rara vez comienza de forma obvia, repliqué, apagando el motor. Empieza con pequeñas mentiras, pequeños controles que gradualmente escalan. Para cuando te das cuenta, ya estás atrapado en una red. Entramos a la casa que siempre fue suya también. Andrés se detuvo en medio del salón, mirando alrededor como si viera el lugar por primera vez. Voy a preparar tu habitación, dije, subiendo las escaleras. La habitación de Andrés todavía estaba como siempre. La preservé cuando se fue a la universidad y la mantuve cuando él y Carolina se mudaron a la habitación de invitados. Era un refugio del pasado, un lugar donde podía sentirse seguro de nuevo. Cambié las sábanas, abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco y puse flores frescas en la mesilla de noche, pequeños gestos para decirle que era bienvenido, que esta era su casa. Cuando bajé, encontré a Andrés sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente su teléfono móvil. Levantó la vista cuando entré. Ha llamado 12 veces, ha enviado 20 mensajes preguntando dónde estoy. No necesitas responder ahora. Necesito hacerlo. Si no respondo, se presentará aquí, orden de alejamiento o no. Andrés escribió un mensaje breve. Necesito algo de tiempo para pensar. Estoy a salvo. Por favor, no me busques hoy. Segundos después, el teléfono comenzó a sonar. El nombre de Carolina parpadeaba en la pantalla. Andrés rechazó la llamada con manos temblorosas y apagó el dispositivo. ¿Qué hago ahora?, preguntó, pareciendo perdido. Un paso a la vez, repliqué, sentándome a su lado. Primero, necesitamos proteger tus finanzas. Mañana cambiamos tus contraseñas bancarias y notificamos al banco sobre las transacciones no autorizadas. Luego, vemos a una abogada para discutir tus opciones legales. ¿Opciones legales?, repitió como saboreando las palabras. ¿Te refieres al divorcio? Entre otras cosas, lo que ella hizo, los retiros no autorizados, las tarjetas de crédito a tu nombre, son delitos financieros. Andrés, puedes elegir si presentar o no una denuncia, pero necesitamos evitar que continúe. Andrés asintió lentamente. Nunca pensé que estaría en esta situación. Siempre pensé que reconocería el abuso si me pasara. Nadie piensa que le pasará a ellos.
Por eso el abuso persiste. Se disfraza, se justifica, hace que la víctima dude de sí misma. Esa noche, preparé la cena mientras Andrés tomaba un largo baño. Tuvimos una comida sencilla, en silencio la mayor parte del tiempo. Pero era un silencio diferente al que había habido entre nosotros en las semanas anteriores. No era un silencio de ira o resentimiento, sino de reflexión, de reconexión. Antes de ir a dormir, Andrés me abrazó, el primer abrazo en semanas. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Nunca me rendiría, repliqué, sosteniéndolo un poco más fuerte. Esa noche, acostada en mi cama, escuché a Andrés llorar en la habitación de al lado. El sonido me rompió el corazón, pero también me trajo un extraño alivio. Estaba en casa, estaba a salvo, y el llanto era parte de la curación. Al día siguiente, tal como planeamos, fuimos al banco. Andrés canceló todas las tarjetas, cambió contraseñas, bloqueó accesos. Iniciamos el proceso de disputar los retiros no autorizados de su plan de pensiones. El gerente, viendo los documentos y escuchando la explicación, sugirió encarecidamente que Andrés presentara una denuncia formal por fraude. Lo pensaremos. Eso fue todo lo que pudo responder en ese momento. Por la tarde, nos reunimos con una abogada especializada en derecho de familia y casos de violencia doméstica. Carmen era una mujer de mediana edad, con ojos amables y una presencia firme, exactamente el tipo de persona que necesitábamos. Basándome en lo que me han contado y los documentos que han traído, tenemos un caso sólido para el divorcio por causa de conducta matrimonial impropia, explicó Carmen. El abuso financiero está bien documentado, y con la evidencia del abuso físico, podemos solicitar una orden de protección permanente, no solo la temporal que ya existe. Andrés respiró hondo. ¿Y si no quiero que vaya a la cárcel? Entiendo su vacilación, respondió Carmen suavemente. Muchas víctimas de violencia doméstica tienen sentimientos encontrados sobre procesar penalmente a sus agresores. Podemos enfocarnos inicialmente en el divorcio y en proteger sus activos. Las denuncias penales pueden ser una decisión separada que tome cuando esté listo. Al salir del despacho, Andrés parecía simultáneamente exhausto y aliviado. Se siente como si estuviera despertando de una pesadilla, comentó mientras conducíamos a casa. Es un proceso, repliqué. Lo sé, pero al menos ahora estoy caminando en la dirección correcta. Esa noche fue interrumpida por un ruido en la puerta principal alrededor de las 10. Golpes furiosos, el timbre sonando repetidamente. Andrés y yo nos miramos en el sofá donde estábamos viendo una película. «Es ella», susurró Andrés, el miedo evidente en su voz. «No puede entrar», le aseguré, cogiendo el teléfono. «Y está violando la orden de alejamiento. Voy a llamar a la policía». Los golpes continuaron, haciéndose más fuertes mientras yo informaba de la situación a la operadora del 091. «Mi nuera está violando una orden de alejamiento, intentando forzar su entrada a mi casa. Necesitamos un coche patrulla inmediatamente. Andrés». La voz de Carolina penetraba la puerta. «Sé que estás ahí dentro. Abre esta puerta ahora mismo». Andrés se encogió en el sofá, temblando. Fui hacia él y sostuve sus manos. «No puede entrar». «La policía está en camino». Carolina continuó gritando, amenazando, suplicando alternativamente.
El ruido atrajo la atención de los vecinos. Vi luces encendiéndose en las casas cercanas, caras apareciendo en las ventanas. Cuando el coche patrulla llegó 7 minutos después, Carolina todavía estaba en el porche, ahora pateando la puerta. La policía la encontró en flagrante violación de la orden de alejamiento. Observamos a través de la ventana cómo la arrestaban. Ella continuó mirando hacia la casa, gritando el nombre de Andrés, incluso mientras le ponían las esposas, incluso mientras la metían en el coche patrulla. ¿Qué va a pasar con ella ahora?, preguntó Andrés, su voz casi inaudible. Será detenida por violación de la orden de alejamiento, repliqué. Esto tiene consecuencias graves. Esa noche, Andrés durmió en mi habitación, como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas, pero esta vez la pesadilla estaba afuera, siendo llevada. A la mañana siguiente recibí una llamada del inspector a cargo del caso de violación de la orden de alejamiento. Carolina sería mantenida bajo custodia hasta la vista de fianza programada para el día siguiente. Debido al historial reciente de violencia y la clara demostración de inestabilidad, es probable que la jueza establezca condiciones estrictas para la libertad provisional, explicó. Esto puede incluir una pulsera electrónica y supervisión constante. Le agradecí la información y colgué, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Andrés todavía estaba durmiendo. Los eventos de la noche anterior lo habían agotado completamente. Preparé el desayuno y dejé una nota explicando dónde podía encontrarme. Tenía una reunión programada con Rafa, mi amigo investigador, para discutir los nuevos descubrimientos. Nos encontramos en su pequeña oficina en el centro. Rafa parecía preocupado cuando me saludó. Isabel, descubrimos más cosas sobre Carolina, cosas que necesitas ver. Abrió una carpeta y extendió documentos sobre la mesa. Había registros policiales de 2 ciudades diferentes, ambos involucrando a Carolina en casos de violencia doméstica y fraude financiero. Ya ha hecho esto antes, explicó Rafa. En Barcelona hace 5 años y en Valencia hace 3 años. En ambos casos se involucró con personas económicamente bien situadas, se mudó a sus casas, comenzó a manipular sus finanzas y eventualmente se volvió violenta. Sentí un escalofrío. ¿Y qué pasó en esos casos? En el primero, la víctima retiró las denuncias después de que Carolina hiciera promesas de cambiar. En el segundo, hubo un acuerdo extrajudicial. La víctima pagó una cantidad significativa de dinero para que Carolina saliera de su vida. Es una depredadora en serie, murmuré, hojeando los documentos. Y Andrés era solo su víctima más reciente. Exactamente. ¿Y hay algo más? Rafa vaciló. Como si eligiera sus palabras cuidadosamente, encontramos evidencia de que Carolina buscó recientemente información sobre seguros de vida y herencias, específicamente cómo garantizar derechos de herencia a través del matrimonio. Un escalofrío me recorrió la columna. Las implicaciones eran claras y aterradoras. ¿Crees que ella? No pude terminar la frase. No puedo decir con certeza que estuviera planeando algo específico, respondió Rafa, pero el patrón es preocupante. Ella agotó los recursos financieros de Andrés. Sabía que tienes una casa valiosa y otros activos. Las búsquedas sobre herencia, combinadas con los comentarios sobre la vieja estirando la pata, pintan un cuadro inquietante. Salí de la oficina de Rafa con la carpeta de documentos pesada en mis manos y una preocupación aún mayor pesada en mi pecho. Lo que comenzó como un caso de agresión en mi mesa del comedor se había transformado en algo mucho más siniestro. Cuando llegué a casa, Andrés estaba en la cocina preparando el almuerzo. Había una nueva energía en él, todavía frágil pero determinada. ¿Dónde estabas?, preguntó, poniendo agua a hervir. Reunión con un amigo investigador, repliqué, colocando la carpeta sobre la mesa. Andrés, necesitamos hablar. Miró la carpeta, luego a mí y apagó el fuego. Más malas noticias.
Información importante. Por favor, siéntate. Le mostré los documentos, explicando cuidadosamente el patrón de comportamiento de Carolina en relaciones anteriores. Andrés escuchó en silencio, su rostro pasando por una serie de emociones: shock, dolor, rabia y finalmente determinación. Entonces yo no era especial, finalmente dijo. Era simplemente conveniente. Eras un objetivo, corregí suavemente. Pero eso no disminuye quién eres. Los depredadores como Carolina son hábiles en identificar a personas buenas y confiables y manipularlas. Andrés se pasó la mano por la cara, respirando profundamente. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos hablar con la abogada y con la policía. Estos nuevos documentos fortalecen tanto el caso de divorcio como los posibles procedimientos penales, y su vista de fianza es mañana. Sí. No tengo que asistir, ¿verdad? Pero quiero hacerlo. Necesito mirarla a los ojos, sabiendo la verdad. La determinación en la voz de Andrés me sorprendió. En solo unos días, había pasado de ser una víctima confundida a un superviviente decidido. Esa tarde, Andrés y yo elaboramos un plan detallado. Primero, presentó una petición de divorcio contencioso, citando conducta matrimonial impropia, acompañada de todos los documentos que habíamos recopilado. Luego, presentamos denuncias formales por los delitos financieros, uso no autorizado del plan de pensiones y apertura fraudulenta de tarjetas de crédito. La abogada, Carmen, nos acompañó en cada paso, asegurándose de que todos los documentos fueran impecables. Queremos crear un caso tan sólido que no haya espacio para escapatorias, explicó. La combinación de los procedimientos civiles y penales creará una presión inmensa. A la mañana siguiente, nos preparamos para la vista de fianza. Andrés eligió un atuendo sobrio, pantalones de vestir negros y una camisa blanca, el tipo de ropa que usaría para una entrevista de trabajo importante. Yo opté por uno de los trajes que solía usar cuando todavía era jueza, un recordatorio sutil para el tribunal de quién era. El juzgado estaba relativamente vacío cuando llegamos, acompañados por Carmen. Nos dirigieron a la sala, donde tomamos asientos discretos en la parte de atrás. Andrés sostenía mi mano con fuerza, sus dedos fríos a pesar del calor del día. Cuando trajeron a Carolina vestida con el uniforme naranja de la prisión y con esposas, Andrés inhaló bruscamente. Era la primera vez que la veía desde la noche de la intrusión. Carolina escaneó la sala y sus ojos se fijaron en nosotros. Por un momento, su expresión se suavizó al ver a Andrés, pero luego notó nuestras manos entrelazadas y su rostro se contorsionó en rabia. Dijo algo a su abogado, quien miró en nuestra dirección y negó con la cabeza. La jueza entró y la vista comenzó. El fiscal presentó el caso. Violación flagrante de una orden de alejamiento, historial reciente de violencia, riesgo de intimidación de testigos. Además, señoría, añadió, tenemos información de que la acusada tiene un historial de comportamiento similar en otras jurisdicciones, habiendo estado involucrada en casos previos de violencia doméstica y fraude en Barcelona y Valencia. Esta era información nueva para Carolina. Se giró bruscamente hacia su abogado, visiblemente conmocionada. No esperaba que su pasado la alcanzara tan rápidamente. El defensor público intentó argumentar que Carolina tenía vínculos con la comunidad, no representaba un riesgo real y podía esperar el juicio en libertad. La jueza escuchó los argumentos con una expresión impasible antes de anunciar su decisión. Considerando la gravedad de la violación, el historial de la acusada y el riesgo evidente para las víctimas, determinó que la acusada permanecerá bajo custodia hasta el juicio, con posibilidad de revisión en 30 días, tras la presentación de un plan de supervisión adecuado. Carolina dejó escapar un sonido de protesta, rápidamente silenciado por su abogado. Mientras los agentes se acercaban para llevarla de vuelta a la detención, se giró y miró directamente a Andrés. Por favor. Su voz sonaba desesperada.
Andrés, no dejes que esto pase. Te quiero. Podemos arreglar esto. Andrés no apartó la mirada. Se mantuvo firme, mirando directamente a los ojos de la mujer que lo había traicionado y abusado durante meses. No dijo nada, solo observó mientras Carolina era conducida fuera de la sala. En el pasillo, después de que terminara la vista, Andrés finalmente soltó mi mano y respiró profundamente. Pensé que sería más difícil, confesó, verla así, escucharla suplicar, pero solo podía pensar en todo lo que descubrimos, las otras personas, las mentiras, las búsquedas sobre herencias. Fuiste muy fuerte, dije, sintiendo un inmenso orgullo por mi hijo. No me siento fuerte, respondió honestamente. Me siento estúpido por haber caído en esto, por no haber visto las señales. No eres estúpido. Fuiste manipulado por alguien que convirtió la manipulación en un arte. De camino a casa, nos detuvimos en una ferretería y compramos pintura. Andrés había decidido repintar su habitación, un acto simbólico de un nuevo comienzo. Eligió un azul suave, casi celeste. El color del cielo después de que pasa la tormenta lo describió. Los días siguientes trajeron una rutina casi terapéutica. Durante el día nos ocupábamos de los asuntos legales, reuniones con la abogada, visitas al banco para resolver los problemas financieros, rellenando formularios para las denuncias penales. Por la noche pintábamos la habitación de Andrés, movíamos muebles, renovábamos el espacio que había sido suyo en la infancia y adolescencia y que ahora sería su refugio para sanar. 3 meses después de nuestra primera reunión, Andrés recibió una invitación para hablar en una conferencia estatal sobre violencia doméstica. Estaba nervioso, cuestionando si estaba listo para compartir su historia en un escenario tan público. ¿Y si no soy lo suficientemente elocuente?, preguntó mientras ensayábamos su presentación en el salón. ¿Y si me quedo en blanco en medio y parezco un aficionado? Entonces tomas una respiración profunda, bebes un sorbo de agua y continúas, repliqué. Recuerda, no estás allí para impresionar a nadie con tu oratoria perfecta. Estás allí para compartir una verdad que puede ayudar a otras personas. El día de la conferencia, me senté en el público viendo a mi hijo subir al escenario. Llevaba un traje azul sencillo pero elegante, su cabello recogido en un moño profesional. Se veía confiado, centrado. Mi nombre es Andrés Moreno, comenzó, y hoy voy a compartir con ustedes cómo una copa de vino rota salvó mi vida. Durante 40 minutos mantuvo al público completamente cautivado, alternando entre momentos de vulnerabilidad cruda al describir su propio abuso y análisis preciso de cómo el sistema a menudo falla en reconocer y abordar el abuso financiero. Concluyó con un llamado a más educación, mejores leyes y mayor conciencia. La ovación de pie que recibió cuando terminó duró varios minutos. Mientras observaba, sentí lágrimas en mis ojos, no de tristeza, sino de un orgullo profundo y abrumador. Mi hijo había transformado su dolor en propósito, su experiencia en sabiduría. Después de la charla, mientras nos preparábamos para irnos, Andrés fue abordado por una mujer mayor, elegantemente vestida, con una identificación que la identificaba como representante de una fundación filantrópica. Señor Moreno, su presentación fue extraordinaria, dijo la mujer. Estoy impresionada con el trabajo que usted y su organización están haciendo. Me gustaría discutir la posibilidad de financiación para expandir nuevos comienzos seguros. Andrés me miró, sus ojos abiertos con sorpresa y esperanza. Asentí alentadoramente. Eso sería maravilloso, respondió Andrés. Tenemos tantas ideas para llegar a más personas, especialmente en áreas rurales donde los recursos son escasos. Intercambiaron tarjetas, acordando una reunión para la semana siguiente. Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, Andrés parecía flotar de emoción. «¿Puedes creerlo?», exclamó. «Financiación real para expandir el proyecto».
Podríamos crear materiales en diferentes idiomas, desarrollar una aplicación para seguimiento financiero seguro, quizás incluso abrir una pequeña oficina dedicada. Te lo mereces, Andrés, repliqué. Trabajaste duro y estás marcando la diferencia en las vidas de tantas personas. Se detuvo repentinamente en medio del aparcamiento y me abrazó. Un abrazo fuerte, lleno de gratitud. Nada de esto habría sido posible sin ti, mamá. Sin tu fuerza esa noche, sin tu persistencia después, sin tu apoyo durante todo este proceso. Devolví el abrazo, sintiendo esa sensación peculiar que solo las madres conocen, orgullo y nostalgia simultáneamente, viendo a tu hijo crecer más allá de lo que jamás podrías haber imaginado. Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti, Andrés. Solo necesitabas redescubrirla. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa sola, Andrés había ido directamente a su nuevo apartamento. Reflexioné sobre los eventos del último año, la agresión con la copa, la denuncia policial, el descubrimiento de los delitos financieros, el arresto de Carolina, la recuperación gradual de Andrés, y ahora este prometedor nuevo capítulo. Era imposible no pensar en cómo un momento de violencia, terrible como fue, había desencadenado una serie de eventos que trajeron no solo justicia, sino también sanación y propósito. La copa rota había destrozado más que cristal esa noche. Había roto el poder que Carolina tenía sobre Andrés, las mentiras que habían construido su relación y la ilusión de que el abuso solo le pasa a otras personas. En su lugar, habíamos construido algo nuevo y más fuerte. Un vínculo renovado entre madre e hijo. Un propósito compartido de transformar nuestra propia experiencia traumática en esperanza para otros. Aparqué en el garaje, entré a la casa y encendí las luces. El silencio me saludó, ya no un silencio opresivo de soledad, o el silencio tenso que precedió a la agresión aquella noche, sino un silencio pacífico de una vida que había resistido la tormenta y encontrado serenidad al otro lado. Preparé una taza de té y me senté en la terraza observando el cielo estrellado. Recordé las palabras de la terapeuta de Andrés durante una de las sesiones conjuntas que tuvimos. A veces necesitamos rompernos completamente para reconstruirnos más fuertes. Como esa copa de cristal, nuestra familia se había destrozado momentáneamente, pero lo que construimos a partir de los fragmentos era más resiliente, más auténtico e infinitamente más precioso que lo que teníamos antes. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic para suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó sin palabras. Y no olvides hacerte miembro para acceder a videos exclusivos que no publico aquí.